Bendiciones para todos ustedes, mis hermanos, amigos en Cristo, a quien tengo el gusto de llegar por este medio. Nuevamente que Dios les añada mucha más bendición de la que ya tienen. Nuevamente quiero agradecerles la oportunidad de poder llegar hasta usted por este medio. No sin antes recomendarle que por favor pueda compartirlos con cuanto pueda. Y usted puede seguirme también a través de Facebook, a través de mi página en YouTube también. Puede inscribirse y recibir automáticamente los mensajes que estoy editando. También, obviamente, puede acceder a la página de la Iglesia de Cristo en Vistahermosa, Panamá, y con muchísimo gusto también encontrar todos mis archivos. En esta ocasión quiero que abra conmigo la Biblia en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículos 2 al 9, la cual dice así: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. En esta oportunidad quiero compartir en estos 7 versículos que Pedro presenta aquí, la gran elección de Dios. Así que estaremos viendo como tema fundamental lo que Dios ha hecho en beneficio de cada uno de nosotros con tal de salvarles o de salvarnos. Veamos entonces en esta siguiente diapositiva, en primer lugar, 3 palabras que muestran una decisión muy favorable para todos nosotros. En esta decisión está involucrada la Trinidad. Como van a ver, primero, por Dios Hijo somos elegidos. Segundo, por Dios Padre somos conocidos. Y por Dios Espíritu Santo somos separados. Veamos entonces un poquito al respecto de las palabras que involucran aquí la Trinidad. Primeramente, la palabra escogidos, del cual proviene en el original como electos, significa ser selecto, escogido u elegido. De esta elección estaré hablando en otra oportunidad. Quiero traer a colación un tema muy significativo e importante para la edificación de todos nosotros con respecto a la gran elección de Dios desde el punto de vista del escogimiento. En segundo lugar, por Dios Padre hemos sido conocidos. Pedro dice que de acuerdo a la presciencia de Dios, es decir, a la prognosis, al conocimiento anticipado, ya hemos sido elegidos por Dios. Y estaremos viendo también en otra ocasión, si Dios lo permite, que ha involucrado incluso mucho antes de que nosotros fuésemos creados. En tercer lugar, por Dios Espíritu Santo hemos sido separados. Pedro aquí nos enseña que hemos sido santificados. El hagiasmos, de donde proviene el significado de esta palabra, significa separados o haber sido purificados también con antelación para que nosotros hoy en día tengamos toda la bendición de Dios, santificados en el Espíritu Santo. A continuación, entonces, estaremos viendo de forma un poco más extendida, entonces, respecto a esta elección, los 5 grandes propósitos de la gran elección de Dios. La primera de ellas es elegidos para obedecer.
De acuerdo a lo que el apóstol Pedro nos presenta en el versículo 2, donde somos edificados, dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en la santificación del Espíritu para obedecer. El primer gran propósito de esta elección de Dios tiene que ver con que obedezcamos. Es decir, un acatamiento indefectible. Si Dios ha hecho todo lo que ha hecho en su plan precioso de redención, lo ha hecho para que usted lo obedezca. La palabra obedecer significa hupakoe y significa escuchar con atención, acatamiento y sumisión. Es decir, no hay alternativa. La voluntad de Dios ha de ser creída, es decir, obedecida. Y lastimosamente el no obedecer, el rechazar o hacer afrenta a esta disposición de Dios, lastimosamente queda fuera. El Señor vino, dice, a salvar a los que le obedecen. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que rechace este mensaje, lastimosamente será condenado. Somos elegidos para obedecer. Primero, veamos entonces el único medio aprobado para esta obediencia, el cual dice, señala a Jesucristo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, añade el apóstol Pedro. Es Jesucristo la única persona adecuada. No hay ningún otro medio por el cual podamos ser salvos. Veamos entonces el procedimiento válido y único para obedecer. Dice, es ser rociados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Este rociamiento posiblemente tiene dos explicaciones posibles. Una, de la ceremonia tradicional que hacía el sumo sacerdote cuando salpicaba al pueblo con la sangre para expiarlo. O número dos, se refiere al momento en que la sangre de Jesús brotó en su costado cuando fue traspasado con una lanza. Y esta hace valedero que en su efecto pueda tener para todos nosotros la bendición de ser perdonados para siempre. Me quedo con esta expresión segunda. Y tercero, este acatamiento, esta obediencia se debe hacer por el único elemento aceptable, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Si pasamos entonces a la siguiente diapositiva, encontramos el segundo gran propósito de esta elección. Dice el apóstol Pedro en el versículo 2, añade que nosotros nos debemos a una esperanza viva, ¿sí? Este propósito de la elección de Dios se debe al segundo para que aparece en este párrafo, para una esperanza viva, eterna. Es una promesa duradera, involucra una promesa duradera. ¿Por qué? Porque se deriva de la esperanza, del elpis, es decir, es una esperanza viva, porque contrasta con la tierra prometida material que Dios le daba a los judíos, lo cual era temporal, y también con la sustitución del sumo sacerdote que era elegido cada vez que moría. Esta esperanza fundamentada en Cristo es viva, es decir, es para siempre. Veamos entonces en primer lugar la procedencia de esta esperanza viva. Dice Pedro que procede de la grande misericordia de Dios. Somos hijos de la compasión de Dios. El número 2 involucra el efecto de esta esperanza viva. Dice que nos hizo renacer. La palabra aquí que Pedro utilizó es enagenao y está compuesta de dos palabras, de ana, que significa otra vez, y también de genao, que es de nuevo, o de lo alto, y significa, dice, volver a ser engendrado o volver a nacer. Y es por eso que la traducción es auténticamente correcta. Nos hizo renacer, es decir, nos volvió a dar vida. Veamos en tercer lugar entonces el origen de esta esperanza duradera. Está originada en una esperanza viva, es decir,
por la resurrección de Jesucristo. No hay nada más prometedor que esto. No hay nada más hermoso saber que nuestra fe no está fundamentada en ningún tipo de filosofía, no está fundamentada en ninguna historia inventada. Está sustentada en la resurrección de Jesucristo. Y para conocer más de la resurrección de Jesucristo, usted puede estudiar el capítulo 15 del libro de Primera de Corintios. En tercer lugar, veamos el tercer gran propósito de la gran elección de Dios. Dice aquí entonces la palabra que para una herencia reservada y celestial. Es decir, nos asegura la bendición. Una bendición asegurada, es decir, donde nadie la puede tomar, donde nadie la puede hurtar y donde realmente Dios ha preparado algo definitivamente maravilloso. Señala el gran galardón, es decir, el premio, el tereo que ya está reservada, que está guardada, que está custodiada o que está conservado. Eso es lo que significa la herencia reservada. Nos ha, dice, preparado una herencia celestial que ya está reservada, dice el apóstol Pedro. En primer lugar, señala el lugar en los cielos. Dice que la palabra cielos proviene de una palabra en griego, el cual es euranos, de la idea de elevación, es decir, que está muy, muy elevado. Es el cielo de Dios y obviamente o inequívocamente se refiere al paraíso. Veamos entonces que esta herencia de la cual dice que ya está reservada porque fue preparada, si usted lee el Evangelio de Juan, el capítulo 14, versículos 1 y siguientes, se encontrará que Jesucristo fue a preparar morada para todos nosotros. Y dice que si yo me voy, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amados, hay tres elementos que involucran esta herencia celestial. En primer lugar, dice Pedro que es incorruptible y es a prueba del espacio. Nunca se acaba. En segundo lugar, es incontaminada, es a prueba de materia, nunca se ensucia. Y tercer lugar, es inmarcesible, a prueba del tiempo, nunca se termina. Usted dirá, ¿y qué tiene que ver el espacio, la materia y el tiempo? Bien, naturalmente esta herencia reservada contrasta con lo que nosotros tenemos aquí. Aquí lo que tenemos se debe a la preciosa creación de Dios, pero esta creación ocupa un espacio, esta creación ocupa una materia y esta creación ocupa un tiempo. Estos tres elementos forman la gran creación de Dios, pero la creación que Dios tiene reservada es todo lo contrario de lo que nosotros estamos aquí naturalmente disfrutando. Por eso es que es una bendición o un galardón asegurado a prueba del espacio, de la materia y del tiempo, porque ninguno de ellos tendrá efecto contra lo que Dios ha reservado y preparado para sus hijos. En cuarto lugar, el propósito, otro de los propósitos de la elección, según el apóstol Pedro nos presenta aquí, dice para alcanzar salvación privilegiada. Es decir, un destino maravilloso. Dios preparó un destino maravilloso. Alcanzar salvación proviene del griego como hetoimos y significa condicionamiento ajustado. Este término implica la necesidad de poner mi esfuerzo para lograrlo. La salvación es algo que hay que alcanzarlo. Es decir, ya Dios puso todos los elementos para que usted la obtenga, pero también necesita de su esfuerzo, de su firmeza, de su fe, necesita de su lucha, de su constancia. Sin esto no podemos lograrlo. La salvación es algo que usted lo alcanza o lo deja perder. Veamos tres elementos que involucran cómo alcanzar esta salvación predilecta. Uno, tiene que ver que para esto somos guardados con el poder de Dios. Señala el blindaje necesario que tienen los hijos de Dios ante las pruebas que el diablo presenta. Número dos, nos da también que ha sido preparado o nos indica que ha sido
este lugar preparado señala la bienvenida flagrante de parte de Dios. Es aquel momento, dice que Dios ha preparado aquella gran cena, aquel gran momento de bienvenida para aquellos que van a ser salvos. Y también, obviamente, esta salvación es alcanzada para ser manifestada en el tiempo establecido, es decir, en el tiempo postrero. Señala la gran expectación de esta salvación. Algún momento va a ser revelada, va a ser aquí señalada e indicada. Dios tiene reservado para nosotros un momento de gran expectación. En quinto lugar, este propósito de la elección de Dios dice, para una fe probada, militante. Vea usted que es importante. Necesita el examen indispensable. Primero, necesita usted ver el efecto que esta fe tiene. Esta fe, cuando es abrazada en los creyentes, produce alegría. Es un sinónimo de felicidad. Y la felicidad no es ausencia de los problemas. Felicidad es el gozo interno que usted siente al haber sido perdonado por Cristo Jesús. Número 2. El beneficio de esta fe. Dice que es necesario ser afligidos. La palabra aflicción, hay dos maneras de entenderlo, porque cuando menos se nos presentan dos tipos de pruebas a entender. Uno, la prueba aquí es la aprobación de parte de Dios, pero también hay un problema con la prueba del diablo, la cual produce destrucción. Así como el metal y el oro se prueban con fuego, dice, también la fe se aprueba con el fuego de la aflicción para alcanzar la firmeza que el cristianismo necesita delante de Dios. La prueba aquí es para aprobación. Y en tercer lugar, vemos aquí el valor de esta fe. Es preciosa, dice, así como el metal es precioso. Y es una comparación entre el metal precioso, que es el oro, y el metal precioso o la virtud preciosa, que es nuestra fe. En fin, el resultado que obtenemos, dice, de esta fe preciosa y de los grandes propósitos de Dios para nuestra elección es la salvación de vuestras almas. Que Dios nos ayude a lograrlo y que Dios te bendiga siempre.